es que colaboramos con la segunda temporada de Rolazo. Todo lo que has hecho para Rolazo serán cositas, sabrás en vídeo. Claro, que este es el taller. Esto va viendo en popa a falta de unos pequeños detalles. No tan pequeños. ¿Sí está encendido? Pues nos han timado. Entonces, ¿qué miniatura fue la que más te costó encontrar una que se adecuase al personaje? Seguramente Edmund. Y fíjate que es el único personaje que traía concept art. Porque como... Sí, tenía dibujico. Claro, como es el personaje de Don Julio, que es dibujante del jueves, él ya había hecho el dibujo de su personaje, entonces tenía un concept art en el que inspirarme. Pero no se suelen hacer muchas miniaturas de monjes gordos. Con sandalias. Con sandalias. Y estuvimos mirando varias opciones. Lo que pasa es que al final lo que mejor se adecuaba y también lo que me sugerían ellos eran miniaturas de Warhammer, de bretonianos y del Sí. Imperio. Y claro, ahora eso ya ponte a buscarlo. Ya. Pero tuve la suerte que Don Ankai, del alto mando, que muchas gracias Don Ankai, tenía la miniatura del tamborilero imperial, creo que es, o bretoniano, no lo sé, del año La Picor. Lo que pasa es que necesitaba mucha faena para dejarlo como quería. Y un jamón. Y un jamón. También tengo que decir que es que a la hora de diseñar yo las miniaturas, lo que suelo hacer, por ejemplo, para crear personajes de rol, intentar hacer como la versión idealizada del personaje, ¿vale? Porque así, conforme el personaje suba de nivel, vaya consiguiendo armadura, objetos nuevos, pues el personaje irá cambiando, irá evolucionando. Sí. Lo que suelo hacer es eso, es imaginarme cómo sería la versión que cantarían los juglares de ese personaje. Vale, o sea, ya rollo petado al max. Exacto. Entonces por eso los he maqueado todos ellos de forma que no tienen pinta de novatos. Tienen pinta ya de héroes formados, que es un poco también la idea esa, ¿no? De que la figura, al final, la figura solo está para representar a tu personaje en el tablero. Entonces siempre tener esa versión idealizada del personaje molona, pues también siempre llama mucho. Hombre, impacta más. En el caso de Edmund, como suponemos que aunque suba de nivel, seguirá siendo un poco cagueta, una de las primeras cosas que le hice a la miniatura de Warhammer fue modificarle el ceño. El monje ese tenía el ceño fruncido, Sí. en plan cabreado, entonces con el bisturí se lo rasqué suavemente para limarle ese ceño y poder eliminárselo, y luego con la pintura reforzar la sensación de las cejas levantadas y de la cara de susto. Edmund es un poco monstruo de Frankenstein, porque aproveché el torso y la cabeza del monje este de Warhammer, pero luego, por ejemplo, aproveché los brazos de, creo que eran bárbaros del Cap, de estos con mayales. Sí, de estos que van con mayales y manguales. Claro, tenía los dos brazos, tenía un brazo con la mano y otra mano sujetando la vara. Entonces eso ya me servía de base para poder hacerle el bastón. Claro, todo este brazo se lo tuve que modelar. Lo que era la casaca, la túnica, Sí, ¿vale? las mangas. Sí, las mangas también se las modelé, todo esto con masilla verde. Las piernas tampoco son suyas, porque la miniatura se quedaba muy chaparra, sobre todo al lado del resto de personajes. Entonces... Menos con el gnomo. Menos con el... Pero es que con el gnomo se quedaba un poco... Porque el gnomo... El gnomo parecía muy alto. Es que el gnomo no es un gnomo, ya te diré lo que es el gnomo. Vale, ahora ya... Pero claro, para que entrase un poco más en escala con el resto de personajes, necesitaba levantarme un poco las piernas. Y como quería hacerle unas piernas con sandalias, pues buscando así en la colección, lo primero que encontré fueron las minis extras que tengo yo de tu equipo de Blue Bowl de Nurgle, de Hungry Troll. Que algunos van con sandalias. Alguno va con sandalias, alguno va descalzo, entonces yo aproveché uno de los descalzos para cortarle las piernas y calfárselas a Edmund. Hostia. Y sí, luego las sandalias las hice con masilla verde, que ahí lo que hice fue primero hacerle la tira donde engancha el pie, hice una lámina de masilla verde entre dos plásticos y una vez se endureció le hice un agujero para poder pasarla por el taladro que ya tenía hecho del pin, pegarla en su sitio y recortar alrededor del pie y dejarle la suela hecha. Y con más masilla verde me hice otras
sábana de masilla para hacerle lo que era el faldón de la túnica. Para taparle las piernas que no eran suyas. Exacto. Qué bueno. Pero está todo integrado aprovechando la propia túnica que ya llevaba la miniatura de plástico de Warhammer. Y la mochila es otro monstruo de Frankenstein. Si no me equivoco, es una mochila de Guardia Imperial, de Warhammer 40.000. En el lateral llevaba un cuchillo que yo lo sustituí por una hoz. No sé, como además él llevaba una hoz colgando, dije, pues oye, llevar una hoz como herramienta en la mochila. Además tenía una especie de filo en forma de gancho de los Eldars o de alguna otra cosa así futurista, no me acuerdo. Llevaba la taza, que eso sí que me encantaba, hacerle ahí la taza colgando. Y lo que le añadí luego fue la botella. La botella es una botellita de estas de resina de Euforia, y luego la manta que lleva encima es masilla verde también. Ah, un rulo. Sí, un rulo de masilla verde. De hecho era uno que teníamos hecho para hacer un pergamino. Ah, genial. Eso está. Pero encajaba perfecto y ya estaba hecho y tracatá. Un jamón. Sí, un jamón, pero espérate, que todavía no he llegado al jamón. Que luego en la vara pues le puse un montón de bits, tanto arriba coronándolo como si fuese una especie de relicario, con su botafumeiro de incienso. Como vi que en el concept art llevaba un colgante de una hoz, pues le metí una hoz colgando del relicario y en la otra punta le puse una lanza, no sé de qué. Pero vamos, básicamente le hice la versión tuneada, digievolucionada del bastón. Y luego lleva otro relicario colgando aquí que es Eldar. Un jamón. ¿Eh? Un jamón Eldar. ¿De dónde salió el jamón? Lo que nos interesa, queremos saber, todo el Mercedes Milá, queremos saber. Hay una miniatura de Warhammer Fantasy que son, bueno, hay unas miniaturas que son los Noblars, que son como la estirpe más baja de los Pieles Verdes, todavía por debajo de los Goblins, y tenía uno cargando un mochilón por el que asomaba un jamón mordido y la parte del hueso. Entonces corté esas dos piezas, las uní, easy busy, fácil. Y al final, pues eso, la idea era hacerlo con el bastón en ristre, pero no como si estuviese atacando, sino como si se estuviese defendiendo, ¿sabes? Y con esa cara de susto, que yo creo que también le queda. Como el personaje. Sí, sí, sí. Hashtag Shipeo Hana. No nos hemos olvidado. Así entrando en salseo, ¿cuál es tu personaje favorito? Esa es una pregunta difícil. En realidad estoy entre dos. Es decir, que una de las interpretaciones que más me molan son las del gnomo, pero con el que me río es con Meilán la Bonita. Sobre todo cuando hablan palomo. ¿Cerveza? Manículas a hilo. Un euro. Barato. Cuando hablan palomo me Fíjate que tú eres el del proveedor que... asiático, el de lo políticamente correcto, y esa no es la nomenclatura adecuada. Y sin embargo lo de cerveza, un euro, barato, eso te hizo mucha gracia, ¿eh? Pero es que el proveedor asiático habla así, fondo pasillo. Que sepáis que en Alicante hablan así también, ¿eh? O sea, es internacional, es... ¿Qué? Jacín me está siguiendo esto. Esto es demasiado. maravilloso. Esa nación así, es lo que tienes, ¿sabes? Pues Meilán la Bonita es una de las que lleva mogollón de curro, porque le he transformado de género. Ah, vale. O sea que la miniatura era masculina. Sí. Es que encontrar a la Crucas y encima femeninos no es fácil. Claro, o sea, encontrar Imagino que si te vas a las marcas oficiales de Dungeons and Dragons y eso tendrán, porque tienen de todo. Ah. Pero claro, había que pedirlas, pagarlas y que las mandasen y toda la pesca. Y la idea aquí era tirar básicamente de las miniaturas que tuviese o que nos pudiesen aportar y aprovecharlo para poder trabajar las miniaturas lo más rápido posible, porque íbamos a contrarreloj. De hecho, por ejemplo, Meilán es una de las que, como en el primer episodio todavía no estaban las miniaturas terminadas, después de ver el primer episodio, que ya por fin conocía a los personajes, vi cómo era cada uno, pues les añadí detallitos adicionales que fuesen muy característicos de sus personajes. Por ejemplo, a Meilán le añadí el Nusco de Pan. Era uno de los Blizra, creo que se llaman, en las momias. Sí, Eran del equipo de Willy Miniatures, los que tienen cabeza de halcón.
Sí, sí, que son sí. como Oru. Que la miniatura estaba muy chula, pero llevaba una armadura de la leche, que tuve que ir a base de alicate quitándole trozos y luego ir repasándolo con bisturí y con lima hasta que conseguí quedarme en una forma corporal que más o menos me sirviese de base para poder rematarla, pero vamos, le tuve que quitar metal a cascoporro. Nice. Luego, por ejemplo, la pose de la miniatura me molaba mucho, pero este brazo que lo tenía hacia abajo, lo que hice fue reposicionárselo para poder colocarlo hacia un lado y que sostuviese el bastón. Para el faldón y eso aproveché el que llevaba porque es que si no ya era volverme muy loco. Ya. Y aunque era un poco en plan armadura, un poco en plan que es de Kenry, que tiene ese rollo faraónico, Sí. pues bueno, como la idea era hacer el personaje idealizado, la versión del nivel 10 o tal, pues Sí, bueno. o sea, menos trabajo. Porque claro, luego arriba tuve que modelarle todos los pechos, el plumaje. Tengo que decir que para el plumaje he utilizado un truco que he utilizado más veces en estas miniaturas, que es hacer moldes con Blue Staff o Yumaru, como lo quieran llamar, con los moldes termofusibles. Sí, bueno, tenemos un vídeo, puedo poner el enlace aquí Sí, y que vean sí, el vídeo sí. que hice sobre los moldes, porque los Sí. calientas en agua caliente ¿Y sacas el molde? y sacas el molde. Como tenía una de las antiguas águilas de metal de Warhammer, de ahí aproveché para sacar textura de plumas para luego ponérsela, en lugar de tener que estar modelando pluma a pluma, Claro. hice la trampa Vale. de hacer el molde de la textura y entonces luego ponerle una capa de masilla y aplicar el molde encima, placa, y que me dejase la textura y luego ya simplemente retocar las uniones, ese tipo de cosas. Vale. Porque otra de las movidas que tiene Meilan, que además comparte con Damera, son las alas. Claro, aquí el rollo es que meterle alas a miniaturas para jugar a rol, que además son los personajes que van a estar todo el rato, puede ser un coñazo, porque cuando los metas en un dungeon, tengan que pasar por un pasillo o lo que sea, pues tener unas alas enormes. ¿Qué hice? Hacerlas imantadas. Claro, ahí ya alas de metal descartado, porque si no con el imantado se iban a ir de vareta. Ya. Aproveché que tenía las minis del no guerra y el no muerte que sacó en su día Tale of War, que las alas eran de resina y que molan un puñado. Y entonces las de muerte, que son de plumas, se las puse a Meilan. Lo que pasa es que las alas eran piezas separadas y yo para poder ponérselas imantadas quería unirlas. Entonces lo que hice fue poner el imán de neomidio y a base de superglue y bicarbonato, que va haciendo costra, pues poco a poco con el superglue en gel le fui haciendo las dos alas en posición unidas al imán. Luego todo eso lo tuve que reforzar con masilla verde, etcétera. Pero vamos, la idea era que las alas tuviesen un imán y en la espalda de Meilan y de Damera hacerle un agujero que se lo hice con la Dremel, con una broca de taladro, para encajarle el imán al otro lado. Y de ese modo, tanto para transportarlas como a la hora de jugar que te molestan las alas, se las Se la quitas. puedes quitar, sí. Exacto. Sí, aparte que para lo que decimos, que para transportarla, es que si no necesitas en el maletín un hueco así. Y bueno, luego a Meilan sé que su personaje va rollo pandillera, ¿sabes? Con el pañuelo y tal, pero es que taparle la cabeza al águila me sabía mal, así que no se lo he puesto. Vale. Lo que sí que le hice, bueno, el bastón, que yo sé que el bastón es rollo Son Goku o Sun Wukong, si quieres irte al original, para que sea un bastón más clásico, yo ahí me he flipado. Creo que es de algo de los no muertos, de una carroza o algo así, pero tenía como una especie como de raíces extrañas que dije, esto me mola. Y le corté un trozo, hice como si fuese un bastón Groot. Imagínate que en lugar de estirarse, lo que hace es como que, ¿sabes? Como que crece, como que es una planta viva que... Sí. Pues yo, no sé, me vino esa idea y... No, está guay, tío. Y por ahí que le di. Y luego, por ejemplo, en la mano izquierda, que la tiene, a mí esa me encantaba para ponerle un rosario. Lo que pasa es que las cuentas de plástico que tenía eran enormes. Pensé en ponerle una cadena, sobre todo porque luego vi que Meilan también era un poco urraca. Ya. O sea, ir con oros, que le hice los oros. No sé, a mí para un monje pues me molaba mucho el rollo de hacer un rosario, rollo asiático. Es un coñazo, porque tuve que hacer churrito de masilla verde, cortar cachito a cachito, hacerlo bolita y entonces Vale. con un alfiler bañado en vaselina de esculpir, ¿sabes? No, con un alfiler no, lo hice con una aguja y le fui hilvanando el hilo Ostras. para que se case ya hilada. Y fue un trabajo de chinos, nunca mejor dicho. Ah, y luego lo que le añadí fue el ñusco de pan. Ah, y el ñusco de pan, ese sí que es modelado. Sí, sí. Ah, vale. No, no, o sea, está tallado Tallado en PVC. Qué bueno. Porque la textura que daba del roto quedaba muy bien y además así me ahorraba tener que ponerme a modelarlo otra vez, etc. Sí, sí, sí. Y luego le añadí un poco de resina de esta con pigmento fluorescente en la parte de arriba del bastón. No me preguntes qué significa, me molaba cómo quedaba, ya está. Ah, vale. ¿Qué es? Magia.
caca de Meilán cristalizada, ¿sabes? Como va cagándose constantemente. Solo tenemos una cuchara. Sí. Para línea también estuve barajando distintas opciones. Lo que pasa es que al final me decanté por una de las que tenía en la colección. El mochilero de Tercio Creativo, de 1650 capa y espada. ¿Para hacer un gnomo? Sí, porque como es un niño, Ah, en vale, cuanto vale. a tamaño, a escala y a complexión, me venía muy bien, porque claro, era bajito y cabezón. Es un niño. Exacto. Intentas hacer un grupo de héroes, ¿vale? Y los quieres poner todos juntos para la foto. Y tienes desde un minotauro hasta un gnomo, pues al final el gnomo se pierde entre todos. Entonces, para que resaltase un poco y quedase a la misma altura de ojos que el resto de miniaturas humanas o humanoides, lo que hice fue subirlo encima de un cofre. Aproveché un cofre de resina de MOM, además es un gnomo, siempre están guardando cosas en cofres y... Claro, y has puntualizado bien, humanoides, porque el único humano es el pool. Vaya grupo. No son la formación clásica. Esta vez no hay ninguna elfa jamona ni ningún enano. Como el mochilero ya traía la mochila hiperpetada de cosas, Sí. a este no he tenido que retocarle la mochila. Vale. Lo que he hecho ha sido, bueno, lo primero, los brazos se los he cambiado. Tengo que reconocer que también se los he cambiado porque hay alguno que en el proceso de trabajarlo, intentando pinearle la mano para ponerle la espada y tal, Se quedó sin mano. Sí, la mano se partió por la mitad. Resina, una pieza muy fina, era de esperar. Que la espada es de los... no sé si es de los elfos oscuros o de los eldars oscuros. Dime. ¿Qué diferencia hay entre un elfo y un eldar? ¿No son lo mismo? ¿No son elfos? Sí, pero uno es de fantasy y el otro es de 40.000. Ah, pues vale. Bueno, le cambiaste las manos. Eso, le cambié las manos, le puse el sable este, pero le corté la punta para hacer un poco rollo espada corta, machetes. Esto ya no es spoiler porque se vio en las cartas de los objetos que cada uno de los personajes tiene al principio de la partida, que lo publicaron Sí. en Rolazo en su Twitter, que lleva línea, es un fez que se supone que tiene el poder para invocar pequeños animales. Entonces yo quería añadirle el juego de que como que estaba escondiendo una paloma, una rata o algo así. Xavi prefirió una rata, así que aproveché una rata de plástico de Warhammer y luego tenía un brazo de vampiro de otra, pues yo creo que es del mismo carro del que saca un montón de piezas, pero era como una especie de brazo saliendo de una capa en plan Nosferatu con las uñas así, Sí. que me molaba un montón, que llevo años queriendo meterlo en alguna cosa Te aprovechaste el gnomo. y aproveché el gnomo. Entonces claro, le he metido la mano así, tanto a base de cortarle un poco las uñas como en algunos puntos jugar con la pintura para que no se te note tanto. Una manicura francesa. Le he hecho los dedos un poco más cortos porque tenía los dedos muy ganchudos con uñas largas y Es un tal. enano. Claro, No, un gnomo. gnomo. No homo. No. Entonces claro, yo me he imaginado que la rata igual, pues si está enseñada, se cuela por aquí. Por eso le he hecho también la capa, que le he hecho también a base de entre plástico y masilla verde, para esconder sus trucos y el fez, que también se lo he modelado. Sí, o Sí. sea, claro, no recuerdo ninguna miniatura con fez. Para rematarle la cara, le he añadido una nariz y unas orejas de gnomo y el pelo tanto de las patillas como para hacerle la perilla. O sea, con la tontería con la el gnomo- tontería el gnomo al final tuvo una conversión bastante maja. Pero ¿sabes lo que más me mola a mí de la miniatura del gnomo? ¿Qué? La mirada aviesa. La mirada aviesa. Es que eso luego te lo cuento. Ah, cuando Y- hablamos en la pintura. En la pintura. Luego nos habla de la pintura. Sí, luego hablo de la pintura, así a términos generales, porque tampoco Vale. hay mucho en lo que entrar. Pero nos tienes que explicar bien la mirada Ojo, aviesa. ojo, que todo esto se lo debo también, porque a mí pintar ojos siempre me ha costado un montón, Yo no los pinto. pero entre lo que ya sabía y animándome con el vídeo de pinceladas del Quinto Destino, de pintar ojos, pues me animé a intentar darles un poco de vida en las miradas. Bueno, menos en la de Meilán. Meilán tiene ojos de Funko, vacíos y muertos, como cualquier paloma, la mirada perdida, ¿sabes? Ojos de Funko.
La verdad es que al final te acabas riendo con todo. Erika tiene unas salidas macarras que además son supernaturales. La dimensión llena de demonios, como las barranquillas, ¿sabes? Cosas así que a mí me matan muchísimo. Esta ya la tenía visualizada, ¿sabes? El personaje de la elfa de Círculo de Sangre, no me acuerdo ahora cómo se llama, como lleva dos espadas cortas, la katana que lleva la elfa se la corté. Le corté el filo para hacerle más o menos la medida de una espada corta. También le corté el trozo para que la vaina quedase al mismo tamaño que la hoja. Entonces mi idea era clonar con Blue Staff y masilla epoxi la vaina para luego hacerle otra empuñadura y tener dos espadas iguales. Lo que pasa es que a la hora de hacerlo, la masilla quedaba tan quebradiza y era una pieza tan pequeña que al intentar luego lijar la línea de molde y tal, siempre partía. Entonces al final, después de mucho quebradero de cabeza, tenía por ahí un sable con su vaina y se lo calcé y como en algún momento pierde una espada, se le rompe cualquier cosa, lleva dos espadas distintas porque sí. La coleta que lleva y los cuernos son de hombres bestia. Que luego todo lo que es para encajarle toda la parte de la frente y hacerle, ¿sabes? La frente rollo Klingon, sí, Tiefling y tal, pues luego se lo terminé rematando yo con masilla verde. Y para hacerle la cola, lo que hice fue aprovechar un látigo que tenía por ahí de plástico, en plan cola de demonio, pues a base de bisturí, lijar y no sé si retocar alguna cosilla con masilla verde, pero vamos, se la hice de plástico porque así al pinearla en la miniatura, si en algún momento se lleva un golpe o cualquier cosa, no va a tender a doblarse, ¿sabes? Yeah. Va a tender a volver a su sitio generalmente. Y luego las alas, igual que las de Meilan, que una vez ya tengo las alas, las dos alas con el imán preparado y tal, y le he hecho, digamos, el refuerzo de masilla verde para colocarlas en el sitio, para que se queden bien, porque claro, la idea es que luego cuando las colocasen, las alas fuesen directamente a su sitio. El de la espalda, donde está el imán, eso me lo dejé ya rematado de antemano, con la masilla seca y demás. Todo eso le daba una capita de vaselina a las alas, le hacía como un colchón de masilla verde para ponerlo en el sitio con el imán y entonces modelarla para que la masilla verde se adaptase a la forma de la espalda. Ah, y con la vaselina no se pega. Entonces simplemente lo dejas fraguar y luego ya simplemente la quitas, lo lavas para quitarle la vaselina y ya está. ¿Qué buscar rojos? Sí, o sea, voy poniendo naranjas y rojos. Bueno, y ya para el final, la perra gorda, o en este caso el minotauro. El toro gordo. El minotauro supongo que sí que también llevaría bastante trabajo de conversión, ¿no? Bueno, desde el principio ya llevaba bastante trabajo, pero es que luego también le fui añadiendo todavía más detalles, porque también Fox iba dando más detalles y más ideas. Para Gubi estuvimos mirando opciones por internet, pero al final tiré de Ejército Mutante otra vez. Sí. Y recurrí a Videador, a Hungry Troll, que tiene minotauros súper guapos, y le pedí que me mandase el minotauro, bueno, el minotauro normal, que en realidad como es un minotauro sería del caos, pero me mandó todos. El podrido, el cibor, pero bueno, el que utilicé fue el normal. Lo que pasa es que es eso, como era del caos, pues por ejemplo una de las cosas que tuve que hacerle fue cortarle la cola, porque la cola era rollo tentáculo con boca de serpiente, sí, que de hecho luego esa boca la aproveché para otra cosa. Pero vamos, se la corté para hacerle un rabo de toro, porque además él quería que fuese rollo Miura. Una de las cosas que tenía clara que le quería meter, pues rollo los Tauren de Warcraft, plan indio, con colgantes, con huesos, que luego a lo mejor Gubi en realidad es un veganotauro. Veganotauro. Pregunta si la lechuga ha recibido una muerte digna antes de comerse. Con todas estas tonterías de las bendiciones y, ¿sabes? Respeto, me parto, o sea, me mata. Es que no te lo esperas de un minotauro. No. Ni ese afán suicida de abrazar enemigos. Pero es lo que decíamos, a mí me parece bien porque dice, si vas a interpretar el personaje así, lo vas a interpretar hasta las últimas consecuencias. Exacto. Y a mí me parece estupendo.
estupendo. Exacto. Pues eso, para hacerle los huesos estos del pecho en plan indio, utilicé la caja torácica de un caballo esqueleto de Warhammer, de los de plástico. Sí. Le corté la parte de la caja torácica y se la abrí. Y luego el colgante se lo hice con alambre, calaveras de resina de Green Wall, algún hueso de estos de restos de miniaturas para meterse también colgando del collar. Todas las miniaturas siempre he procurado pinearlo siempre que podía. Pero como era muy tocho, hay algunos puntos en los que, por ejemplo, lo que he hecho ha sido el pineado externo, ¿vale? En lugar de meterle el clip por dentro de la unión y hacer el agujero e intentar encajar una cosa con otra, lo que hice fue pegar el brazo, pinear por la parte del tríceps, que era la que no se iba a ver después. Entonces ahí le metí un agujero que pasase desde el brazo hasta el hombro y le metí el pin. Y de esa forma puedes pinear una miniatura que se quede muy asegurada, sin la complejidad esa de ay, es que luego no me encaja cuando intento... Pinear externo. El bastón es de la miniatura del Boogeyman de Tale of War. Ya gracias a ese bastón precisamente por esa curva que tiene, que es un poco bastón de pastor. Lo de colgarle un cencerro, un cascabel, no sé, me hacía mucha gracia. Y luego pues como ya vi que él tenía plumas, que son plumas de plástico de Games Workshop, de yo qué sé, de todo, de cosas. Y para la capa volví a hacer trampa. Sí, porque tenía las cortinas de un carro de los vampiros de Warhammer guardados para otra miniatura, así que aproveché con el Blue Staff, la masilla verde, hacer un molde de la cortina y sacar un trozo que ya estuviese justo en la forma, con la onda, claro, que ya me la diese hecha para poner y pegársela. Y así también, como el bastón, la parte de atrás quedaba un poco resguardado y no sabía yo si eso iba a aguantar mucho, si en la miniatura en algún momento se cae, se puede doblar, lo que hice fue aprovechar que iba a poner la capa para meterle otro perno que enganchase el bastón a la espalda. Y eso lo tapé y claro, como llevaba como hojas, las hojas... Eso es lo que te iba a preguntar, que cómo hiciste lo de las... Porque me acuerdo que él lo dijo, digo, oh, chiquillo, hasta las hojas. Es la hojarasca que vende Green Wall, que son las semillas de abedul. Con pinzas y superglue le fui colocando las hojitas una a una y luego lo que hice fue darle primero una capa de cola blanca para que todo pegase bien entre ellos y luego le di una capa de masilla verde líquida para que ya terminase de empastarlo todo y de protegerlo y que se quede endurecido y evitar que se rompan pues, lo mínimo posible. Me acuerdo que cuando sacaron la miniatura que él decía eso, dice, guau, es que lleva hasta las hojas en la capa y yo me quedé pensando, ¿cómo leches habrá hecho las hojas en los hombros, ¿no? En la parte esta de la capa. Ah, bueno, y luego por supuesto le hice todo el pelaje extra y demás con masilla verde. Mola porque hacer pelo con masilla verde, por lo menos para bichos así, que son muy vastos, es relativamente sencillo. O sea, te pones ahí unos churros de masilla y con una lanceta, con la punta vas separando como línea y luego ya con la propia punta de la lanceta las puedes dirigir hacia donde quieras y tampoco es tan complicado. Y además así también aprovechaba para taparle, por ejemplo, la miniatura originalmente llevaba un parche en el ojo izquierdo. Se lo iba a quitar y iba a esculpir un nuevo ojo, pero como vi que era mucho trabajo y iba muy mal de tiempo, pues al final lo que hice fue hacerle un mechón de pelo tapándole el ojo. Por eso el peinado emo. Yo lo que tenía en mente era un poco más el prota de Brutal Legend. Ah, vale, sí. Vale, flequillo emo. Al final cada uno ve lo que quiere. Y para las peanas no me compliqué mucho la vida. Tiré de rodillo de Green Wall y masilla. Como todas las peanas están hechas con el mismo rodillo, enseguida iguala. Unifica. Le puse peana de 35, eso sí. Meilan y Damera llevan peana de 32 y Línea y Edmund llevan peana de 25. Es la peana más grande del grupo. Es el más grande del grupo. Es el más grande del grupo. Y si quieres, ya que estás organizando las pinturas por colores, aprovecho y te cuento la pintura también. Ah, pues mira, pues sí. Como siempre estábamos hasta el último minuto. Esto es así. Sí. Tú estabas con los árboles Sí. y yo estaba tanto con los personajes como con los monstruos de la arboleda. Por constructos. Que de hecho el efecto de la sangre lo grabamos el día antes de enviarlos en tu casa, por la tarde. Sí. Ole, ole. Alza. Pensaba que ibas a coger un pincel y hacer un Pollock. Toma.
A la primera. Entonces, claro, tampoco me podía plantear un pintado demasiado detallado, ¿sabes? Ni demasiado trabajado, ni con muchas capas. Así que fui un poco al rollo speed painting en mi estilo. Entonces, una cosa que tenía clara era que cada uno iba a tener como su color, ¿no? Como su gama. Pues cada uno viene de un sitio, aunque sea en un grupo. Sí, cada uno de... Sí. Con eso lo que hice fue aprovecharlo para jugar desde el principio con la imprimación. Hice imprimación doble con aerógrafo, de esta de marcar las sombras y las luces cenitales con otro color más claro. Sí. Entonces lo que hice fue, Gubi lo hice con, creo que empecé con un negro y hice luces con sombra tostada. Y luego, por ejemplo, le di un lavado negro con un poquito de marrón para darle a la piel ese tono de toro español. De toro español, con tintas creo que fue. Creo que lo hice con tintas. Damera lo hice con violetas y rojos. Meilan la hice en grises. Línea lo hice en verdes para tener la base de la ropa, y como la piel iba a ser un poco cetrino, pues la base de verde me venía bien. Edmund, no sé si le hice pieles o si hice una imprimación de blanco y negro para marcar las luces y lo pinté normal, no me acuerdo. Pero vamos, que fueron pues aprovechando mi poder muy tonto de no dormir, básicamente, porque con lo que a mí me cuesta pintar, Ya. y encima de día que no paran de dar por saco, de noche mientras la gente duerme, yo vivo. Sí, que te duerme. Si gente duerme, yo pinto. Así que nada, me pegué 2 noches ahí de empalmada, porque luego en realidad dormía 3 horas. Tenía que ir a intentar buscar el efecto visual rápidamente. Sí que me intenté currar, pues eso, que algunos detallitos, los ojos. Damera se los pinté directamente de rojos porque estáis usando la ira ardiente esta a Gubi. Ya que solo tiene un ojo, pues intenté pintárselo lo mejor posible. Y a Línea es que tenía que meterle Mirada aviesa. mirada aviesa. Bueno, ya Edmund, atónito con la cara de susto. Sí. Por ejemplo, a Meilan le añadí en el plumaje, tanto en el pecho como un poquito en las alas, de pintura de esta iridiscente de Green Star Wall. Lo hice con el pincel así en pequeña cantidad, la idea que fuese simplemente un detalle del plumaje. Luego sí que es verdad que la barnicé, que el barniz es una cosa que suele apagar bastante los colores, que sobre todo el brillante es el que más protege, pero luego se queda plasticoso. Así que luego le di una capa de barniz mate y con eso lo maté. Y entonces con barniz satinado, barniz brillante, recuperé los brillos donde me interesaba, en las partes metálicas, en... Con el barniz mate, lo maté. Bueno, y por último hay que hacer mención especial a Jacinto, Master Juzgando, que es un crack. O sea, Sí. yo creo que realmente es lo que más nos mola de la, Sí. de la temporada. Yo no quiero desmerecer a nadie. No, o sea... Porque todos me molan mogollón como llaman su personaje y ya, tal. y tampoco pero a nadie yo- de la anterior temporada. Pero yo me... Claro, pero sí que es verdad que a mí lo que me ha enganchado desde el primer momento ha sido el Master Guzmán, ¿no? Todo esto nace de su mente enfermiza. Claro, yo solo soy un intérprete. Él me da la idea y yo me flipo con ella. Y entonces yo le empujo a él para que él se flipe más y me dé todavía más flipismo que yo reflipear. Lo que debería haber sido la relación entre Stan Lee y Jack Kirby. Que no tiene nada que ver, pero, o sea, ¡pum! Bueno, y aparte, es que todavía queda más, porque yo tengo aquí mi libreta de máscara azteca de la temporada. Máscara rolazo. Que de hecho, mira, esto es lo que llevamos hecho. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Tengo aquí spoilers ricos. Hasta el final boss está aquí. Sí, ese te va a decir que yo he visto ahí en mayúsculas Final Boss. Que hay un Final Boss no es un spoiler, ¿no? O sea, todo el mundo A ver, asumimos que hay. ¿qué es esto? ¿Los Serrano o Dungeons and Dragons? Es solo un sueño del anciano, sí. Barato. Barato. Pero bueno, antes de seguir con todo lo que tienes ahí en la libreta, ¿no vas a enseñar los constructos y la muñeca y todo eso? No. A ver, lo voy a enseñar en otro vídeo, pero para patrones. A ver, me parece bien, para eso son los patrones, pero también que la gente, yo creo que esto lo quiere ver, o sea, los fans de Rolazo y los fans del canal. Pues mira, como ya tenemos 10.000 suscriptores, vamos a hacer de youtubers. Dadle al like y si llegamos a 1.000 likes, lo publicaremos en A ver, abierto. un segundo. No nos vengamos tan arriba. Es un 10%, tío. 1000 likes.
No, no lo veo. Mucho. Demasiado. Vale, pues Te has venido, menos. muy arriba. Pues menos, venga. Si este vídeo alcanza 666 likes, The Number of the Beast, publicaremos el vídeo de los constructos y de la muñeca en abierto. Así que ya sabéis, compartirle, evidentemente darle al like. Decíselo a vuestros amigos que le den al like, aunque no les interese ese, a ti te interesa que tu amigo le dé al like. ¿Y a nosotros en qué nos beneficia tener Yo like? qué sé, pero... Si llegamos a los 666 likes, ¿tenemos que cambiar de voz? ¿Tenemos que hablar como verdaderos youtubers? Por favor, dale al like, suscribe y comparte. Comparte con tus amigos, ¿no? rollo Maya Pixelskaya del speedrun y el del Más que Gamers. Que yo soy fan, parto, yo me los veo por ella. Y por los memes. Y los niños. Nadie piensa, Nadie piensa en los niños. Niños. Pues ahora en serio, darle al like, compartir, seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, Todas Facebook, partes, en todas partes. todas esas cosas. Menos por la calle. Por la calle nos saludáis, no nos sigáis. Bueno, no me sigas. Y lo de siempre, si os ha gustado mucho, Pues podéis uniros a nuestro Patreon y formar parte del Ejército Mutante.